Buenas noches, bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Por favor, permítanos un momento y ya vamos a comenzar. Muy bien, buenas noches, bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Bienvenidos a la conferencia número 4 de la fase A del autoconocimiento universal, titulada Los 7 centros de la máquina humana. Entonces, esta conferencia es una conferencia bastante importante donde vamos a aprender o vamos a conocer parte de nuestra fisiología o nuestra anatomía oculta interior dentro del ser humano. Mi nombre es John Howard de la ciudad de Bucaramanga en Colombia y pues ya vamos a comenzar con esta conferencia. Entonces, los objetivos de esta conferencia son conocer qué centros poseemos internamente, saber cómo funcionan, qué energía consumen, dónde están ubicados, etcétera. Esta conferencia nos va a enseñar que tenemos 7 centros y para ellos funcionar necesitan consumir su propio tipo de energía, su propio tipo de combustible. Están ubicados a lo largo de la columna o a lo largo de la médula espinal como centros nerviosos y cada uno de estos centros tiene funciones. Una función egoica, o sea, una función mecánica usada por el ego, por el yo psicológico, y una función consciente que es usada por la conciencia, valga la redundancia. Y también vamos a ver qué posibilidades tenemos como seres humanos para desarrollar los centros, equilibrar los centros y regenerar los centros. Es decir, lo que se conoce como el trabajo de los centros o el trabajo sobre los centros. ¿Qué es eso? Desarrollarlos, equilibrarlos y regenerarlos. También vamos a ver la función que cumplen y cómo esa función se cumple en la vida cotidiana, en el diario vivir, día tras día. Entonces, es importante tener en cuenta que estos centros son propios del cuerpo físico, no son como los nadis o entre otros que son semifísicos, semietéricos o los cordones. Estos centros son centros nerviosos que son propios del cuerpo físico, del cuerpo que tenemos de carne y hueso, y son centros nerviosos obviamente asociados al sistema nervioso. Y pues ya vamos a comenzar. Entonces, para empezar vamos a ver el primero de los centros, que es el centro sexual. Cada centro, como lo dijimos, tiene una ubicación, una localización. Este está ubicado en el hueso coxis, es el primer centro que vamos a encontrar. Maneja o funciona con una energía de tipo sexual. Su sentido es el sentido del tacto y el defecto psicológico o cabeza de legión que se le relaciona es la pereza. Entonces cada centro tiene una energía propia. Tal vez nosotros hemos escuchado hablar acerca, así en términos muy generales, sobre las energías, pero no sabemos exactamente qué son las llamadas energías. Y pues estas energías no son una cosa como tan banal o superficial como lo vemos en la vida cotidiana. Existen 7 tipos de energía puntualmente y en este caso pues es la energía creadora sexual de la que empezamos a hablar en la conferencia número 1. Entonces este centro utiliza la energía sexual, se relaciona con el sentido del tacto. Vamos a ver también que nosotros recibimos impresiones por los 5 sentidos, que son pues el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista. Y las impresiones que se reciban a través de la piel o del sentido del tacto tienen relación con el centro sexual. El defecto relacionado con el centro sexual es la pereza, porque la pereza es la opositora. La pereza es la que no deja hacer, la que no deja crear, la que no deja empezar el trabajo sobre uno mismo. Y pues la función de este centro es crear. La pereza tiene como objetivo no dejarnos crear. Por eso está relacionado con este centro. Entonces, el centro sexual tiene como función crear.
Y existen tres posibilidades de sexo o tres conductas sexuales. Uno es el suprasexo, dos es el sexo normal y tres es el infrasexo. En el conocimiento objetivo, en el autoconocimiento universal, le enseñamos al ser humano a que deje de practicar el infrasexo y comience a practicar el suprasexo. El suprasexo es la creación de los hijos de la luz, es la creación de los cuerpos existenciales del ser, es utilizar correctamente y sabiamente la energía sexual a través de la sublimación en el caso de los solteros o de la transmutación sexual en pareja en el caso de los casados, de lo que quienes tienen pareja y pueden practicar. La sexualidad normal es simplemente para reproducirse, pero tiene una particularidad que no es eyacular una cantidad millonaria de espermatozoides para ir a invadir a los óvulos, sino que simplemente a través del proceso reproductivo consciente, un único espermatozoide sale para encontrarse con obviamente un único óvulo. Esto es un proceso que la ciencia obviamente no conoce, pero este es el tipo de reproducción, digamos, superior de los verdaderos humanos, no de los humanoides animaloides como nosotros, que nos reproducimos como los animales prácticamente. El humano real y trascendental pues se reproduce es emitiendo un único espermatozoide de todos los miles o millones de espermatozoides que existan en el cuerpo del varón. Eso es la sexualidad normal, simplemente reproducir, tener un hijo o una hija, pero sin fornicar, sin expulsar la energía fuera del cuerpo. El infrasexo es la reproducción del ego animal. Entonces, como decimos, este centro tiene como función crear y o va a crear para arriba o va a crear para abajo. Cuando el ser humano sabiamente en pareja transmuta su energía creadora sexual, se está creando a sí mismo. El varón con su energía se crea a sí mismo y la mujer con su energía se crea a sí mismo. Pero cuando una persona, sea hombre o mujer, expulsa la energía fuera del cuerpo, lo que está creando son más defectos psicológicos. Está creando más oscuridad dentro de sí mismo. Que no lo pueda ver no significa que no exista. Entonces, la idea ahora es dejar de hacer un uso mecánico de infrasexo y empezar a darle un uso consciente al centro sexual, pues el centro sexual es con el que nos vamos a fundamentar para hacer la obra del nacimiento espiritual y la creación de los 7 cuerpos, o regeneración, creación y rectificación de los 7 cuerpos. El segundo centro que vamos a ver es el centro instintivo. Está ubicado en el hueso sacro, un poco más arriba del centro sexual. Este centro está ubicado aproximadamente a la altura de la vejiga, a la altura de la próstata, a la altura del útero. Y pues utiliza la energía vital. Esta energía vital es el llamado ki, el llamado chi de los antiguos orientales. Es el ki que vemos de las antiguas artes marciales, de los maestros de artes marciales milenarios o centenarios, en que uno ve personas con capacidades aparentemente sobrehumanas, y es porque utilizan esta energía particular, la energía vital, la energía propia del cuerpo vital, del centro instintivo. Se relaciona con el sentido del gusto, y ya veremos en la siguiente diapositiva por qué. Porque gusto no solamente es lo que toquen las papilas gustativas de la lengua. Normalmente relacionamos el sentido del gusto con la lengua, con los sabores, los ácidos, los amargos, los dulces, etc. Sin saber que gusto es todo lo que provoque lo mismo, la misma palabra, el gusto, el placer o el agrado. Y en algunos casos también la insatisfacción, la represión, etc. Se relaciona con la codicia, porque la codicia es deseo. Todo deseo es codicia. Y todo defecto psicológico tiene parte de deseo. Entonces, como este centro instintivo está encargado de desear, se relaciona con el defecto psicológico de la codicia. Y ahora lo veremos. Entonces, la función consciente del centro instintivo es aprehender. Y la función mecánica es desear. Aprehender es capturar el hondo significado de cualquier situación vivida sin guardarlo en la memoria
es comprender. Es posible que en algunos lugares, algunas latitudes del planeta no nos entiendan la palabra aprehender porque es muy propia de aquí de Occidente y de nuestro alfabeto castellano, pero significa comprender, capturar profundamente el significado de una situación sin que pase por la memoria. Y lo opuesto es el desear, que es aprender sin la H a través del deseo. Entonces vemos, por ejemplo, cómo el centro instintivo registra sensaciones. La sensación de consumir cigarrillo, la sensación de consumir droga, la sensación de consumir el licor, la sensación de masturbarse, la sensación de reírse, la sensación del dolor, de sentir dolores, hasta el masoquismo, las sensaciones del miedo y sensaciones de sufrimiento, es decir, todo tipo de sensación agradable y desagradable por la llamada memoria de las aguas se registra en el centro instintivo y por eso los defectos psicológicos van a buscar desear constantemente repetir aquella sensación que en un día pasado se probó y produjo agrado, pues hoy en día se quiere repetir constantemente el placer de esa sensación, lo cual pues nos damos cuenta que de los placeres derivan las dependencias, y las dependencias, los vicios y las adicciones. Entonces, este centro maneja las aguas del microcosmos, que es decir, la salud del cuerpo físico, la reproducción de las células, el karma, etc. Como vemos, es un centro muy importante, muy relacionado con todas nuestras funciones biológicas, las funciones morfológicas. Maneja también los átomos metálicos del mercurio, en los cuales se encuentra el ego. Y cuando el centro emocional produce un deseo, este centro se adueña de él. Uno puede notar que a veces uno tiene un deseo de tipo emocional, pero a veces se tiene un deseo de tipo instintivo. Un deseo instintivo como un deseo sexual o un deseo de un vicio, que son deseos que provienen de la sensación de experimentar algo, la sensación, la ansiedad. Todos nosotros en algún momento de la vida hemos experimentado lo que es la ansiedad, lo que es la impaciencia, lo que es el afán, entre otras cosas, y son cosas muy propias de este centro, relacionados nuevamente con los deseos. Entonces, desear es la función mecánica de este centro. Luego tenemos el centro emocional inferior, ubicado a la altura del ombligo, aproximadamente sobre la columna. Utiliza energía emocional, se relaciona con el sentido del olfato y con el defecto de la lujuria. Teniendo en cuenta que lujuria no es solamente la actividad sexual equivocada. Lujuria es todo lo que tiene que ver con el materialismo y la superficialidad. La lujuria es relacionada al lujo, al materialismo, a lo ostentoso, a lo banal y pasajero de la existencia. Mucho de eso tiene que ver la lujuria. Y el olfato también. El olfato se relaciona con la emoción y eso es una cosa que podemos comprobar nosotros. ¿Cómo o qué ocurre cuando percibimos un perfume agradable? ¿Qué pasa en una mujer cuando percibe el perfume agradable de un varón? ¿Qué pasa en el varón cuando percibe un perfume muy particular de una mujer? Sentimos determinadas sensaciones y determinadas emociones. Incluso generamos conceptos de esa persona por ese olor. Y como también un olor desagradable nos produce profundo rechazo. Entonces, este centro está relacionado con este sentido. El centro emocional, y que es el centro emocional inferior, tiene como función sentir. Y él puede sentir emociones positivas de la conciencia, como el deseo de servir y amar, o emociones negativas como el placer y el dolor. Esto a veces es un poco difícil de entender, pero si nos concentramos en el corazón y aquietamos la mente, podemos entender un poco el funcionamiento del centro emocional. Entonces tenemos unas emociones trascendentales, como la emoción de ayudar a la humanidad, la emoción de dar una conferencia,
la emoción de compartir una conferencia, la emoción de entregar unos volantes, la emoción de querer que el ser humano se autorrealice, o la verdadera emoción que realmente las demás personas encuentren el sentido de su existencia, puedan despertar y puedan salvarse a sí mismas. Y por otro lado tenemos todas estas emociones a las que estamos acostumbrados en la vida cotidiana, en la vida horizontal, y son emociones tanto bonitas como feas, ambas. Entonces encontramos los diversos estados de ira, de violencia, de conflicto, de agresión, de agresividad, de venganza, los diversos estados de sentirse envidioso, sentirse orgulloso, sentirse prepotente, sentirse sobrado, sentirse derrochador, gastador o gastadora, o prepotente o orgullosa, aplica para varón y para mujer también. Y en la polaridad opuesta de las mismas emociones negativas, encontramos la alegría, encontramos el relajo, encontramos la parranda, la fiesta, la borrachera, encontramos todos estos aspectos de la dopamina, todos estos aspectos de los placeres, encontramos las angustias, las preocupaciones, los sentimientos bonitos, los sentimientos muy agradables que nos hacen sentir buenos y santos, etcétera, que no son más que emociones negativas también. Aquí es cuando diferenciamos de lo que es la alegría a la felicidad. La felicidad es una emoción positiva propia de la conciencia libre y despierta. Y la alegría es un condicionamiento bonito del ego. Y fácilmente vemos cómo a una persona se le quita y se le pone la alegría, pero la felicidad no se puede arrebatar. A una persona puede ser que le digan una buena noticia, que de pronto alguien nos dice, le voy a decir una buena noticia, y de repente empezamos a sentir un estado de alegría, y de repente resulta que nos dicen la buena noticia es que nos van a dar algo, y entonces nos produce profunda alegría, pero de repente dicen, no, discúlpeme, me equivoqué, no se lo van a dar a usted, se lo van a dar a otra persona. ¿Qué pasa ahí? La alegría nos la han arrebatado de inmediato, se acabó la alegría. Eso es lo que difiere a la felicidad. Así como con un regalo, nos pueden entregar un regalo, provocarnos una gran alegría y de repente quitarnos el regalo quitándonos la misma alegría que nos proporcionaron. Entonces, diferente es la alegría a la felicidad. La felicidad es propia de la conciencia y la felicidad no se arrebata. La alegría se quita y se pone, pero la felicidad es inamovible, porque la felicidad es producto del trabajo sobre sí mismo. Entonces comprendamos que en el centro emocional se mueve el falso amor disfrazado de apego, o se mueven las venganzas, se mueven los sentimientos agradables, desagradables, se mueven las dobles intenciones disfrazadas de altruismo y se mueven gran cantidad de cosas del universo interior que a cada uno de nosotros le corresponde autoobservar. Es precisamente que la lujuria está relacionada con este centro, porque lo que nosotros llamamos amor, o cuando decimos amar a una persona, no es más que una conjunción entre sentimientos de lujuria, sentimientos de miedo y sentimientos de condicionamiento psicológico, sentimientos de alegría. Un revuelto de todas estas cosas y se le llama amor, se le llama romanticismo. Y lo podemos ver en la vida cotidiana con todos estos romances de telenovelas, romances de películas, romances de series, etc. Y pues nos corresponde a nosotros encontrarlo dentro de nuestro interior. Este centro adultera constantemente porque constantemente nosotros vivimos en una montaña rusa de emociones en las cuales en un momento nos sentimos bien, en otro momento nos sentimos mal. Un día estamos tristes, al otro día estamos alegres, al otro día estamos furiosos, al otro día estamos autoconsiderados, apagados, con la cabeza abajo, al otro estamos con la cabeza en alto. Un día nos creemos más, otro día nos creemos menos, y así todos los días nos las pasamos en un carrusel de emociones totalmente descontrolados, desbocados.
y es importante pues que esto no ocurra. Solo la muerte psicológica tiene la capacidad de equilibrar estas emociones. Luego tenemos el centro intelectual inferior, ubicado a la altura del corazón sobre la columna vertebral, y utiliza la energía mental relacionada con el sentido del oído y el defecto del orgullo. Veremos algo que en este curso vamos a repetir bastante: el aspecto del intelecto, del intelectualismo, de la bribonería del intelecto, del orgullo intelectual, entre algunas otras cosas. Veremos también por qué el orgullo es lo peor de lo peor que tiene el ser humano, y cómo esta cabeza de legión fácilmente nos puede arrastrar a los mundos infiernos si nosotros no hacemos un trabajo consciente para destruirla o para eliminarla. Entonces se relaciona con el oído, y veremos que cuando nosotros nos concentremos en el oído, la mente se calma. Por eso en la conferencia del desdoblamiento astral les explicamos que al concentrarnos en el oído podemos aquietar la mente. Entonces el defecto del orgullo es muy propio del intelectualismo y de la actividad mental. A medida que nosotros incrementamos la actividad de la mente, incrementamos el orgullo, y a su vez, a medida que incrementamos el orgullo, incrementamos la actividad de la mente. A medida que nosotros avancemos en este curso y nos observemos a sí mismos, pues comprobaremos esto, observaremos directamente de lo que estamos hablando. El centro intelectual tiene como función pensar, tiene también su aspecto mecánico y su aspecto consciente. En el aspecto mecánico, nosotros ideamos, planeamos, proyectamos y recordamos. Pero en el aspecto consciente, lo que nos faculta a hacer el centro intelectual es reflexionar. Entonces, nosotros constantemente desperdiciamos, derrochamos la energía del centro intelectual con todo tipo de pensamientos. Nosotros somos una persona que piensa desde que se levanta hasta que se acuesta. Tan pronto abrimos los ojos en la mañana, empezamos a pensar incesantemente hasta que los cerramos en la noche. Y eso es absolutamente terrible, absolutamente equivocado, cuando ni siquiera recordamos la gran cantidad de pensamientos que tenemos en un día, día tras día. Entonces, esa conducta equivocada de la mente es una gran parte de la razón de por qué la conciencia está dormida y está atrapada. Incluso la sabiduría antigua nos dice que Dios está tan cerca de nosotros que por medio solo está la mente. Entonces, si somos una persona que constantemente está pensando, proyectando, planeando, ideando, recordando y fantaseando, somos una persona que no puede escuchar la voz del corazón. Es decir, que somos una persona que no puede escuchar al ser y no puede conectarse con el ser fácilmente. Por eso se hace necesario disminuir la actividad intelectual a lo mínimamente necesario, porque tenemos la otra polaridad, y es comportarnos como un animal que ni siquiera piensa. Cuando nosotros nos dejamos tragar de la pereza intelectual y ni siquiera somos capaces de hacer un pequeño cálculo matemático, y casi que ya tenemos la mente atrofiada, pues eso tampoco es correcto. No es correcto caer en ninguno de los dos errores: en el exceso del intelectualismo, ni tampoco en el comportamiento de un animal, pues el animal es un ser vivo que no tiene mente. Nosotros sí tenemos el centro intelectual. Entonces la mente está ahí, está hecha para que tengamos la capacidad de reflexionar y pues juzgar a los defectos psicológicos, que también es un aspecto propio de un centro que veremos más adelante. Cuando nosotros observamos el centro intelectual, nos damos cuenta que los pensamientos son el origen de las obras. Veremos que nuestro ego arranca con un deseo, se justifica con un pensamiento y se plasma con una obra. Por lo tanto, pensar es crear. Cuando nosotros estamos pensando, así sea que creamos que no pasa nada, puede ser que en la vida cotidiana nos comportamos bien, pero en la mente estamos imaginando que matamos a alguien, estamos imaginando que le despedazamos, estamos imaginando escenas grotescas y sanguinarias. Así es el ser humano. Imaginamos que le decimos todo lo que no pudimos decirle a alguien, así sea
de ayer, de anteayer o de un pasado. Entonces, depende de la calidad de pensamientos, será la calidad de nuestras obras. Por lo tanto, para cambiar nuestras obras y cambiar lo que nos ocurre, pues es obvio que tendremos que cambiar la calidad de los pensamientos. Este centro gasta demasiada energía porque día tras día se vacía, se desocupa este centro a través de recuerdos, de fantasías, de angustias, de preocupaciones y de todo tipo de actividad mental, la cual no se vuelve más que inútil. Y veremos más adelante por qué casi todo lo que pensamos resulta siendo inútil. La mejor manera de pensar es no pensar y saber escuchar al corazón. Cuando uno comience a desarrollar la capacidad de la intuición y cuando uno comience a soltarse de las garras del intelecto, uno comprenderá lo que es la intuición y lo que es la guianza del ser. Uno empezará a comprender lo bueno o lo correcto o lo consciente de lo sencillo. Cuando uno es poseído, cuando uno es una persona tremendamente intelectual, uno desea complicar cada circunstancia, uno desea expandir y adornar cada una de las circunstancias de la vida cotidiana, haciéndonos nosotros la vida más difícil a nosotros mismos y a los demás, tanto a la pareja, como a la familia, como a los compañeros de trabajo, como a los compañeros de estudio, como a las personas que están por la calle y a las diversas personas con las que nos interrelacionamos. Si queremos ser una verdadera persona humilde y sencilla, tenemos que destruir el orgullo y la actividad mental, pues la humildad se consigue en la quietud de la mente. La humildad es propia de la mente serena y la mente calma. La mente o el centro intelectual es como un lago que debe permanecer apacible. Es como un lago en el cual cae cada pensamiento como una roca. Y podemos observar qué pasa si empezamos a lanzarle incesantemente rocas a un lago. Eventualmente se va a volver un caos y estas aguas van a perder la tranquilidad, se van a chocar unas contra las otras y también nos daremos cuenta que la mente es nuestro propio verdugo. No hay peor enemigo del ser humano que su propia mente, pues su propia mente es la que genera sus propios miedos y los alimenta. La mente es quien genera los propios problemas y les da alimento. Los problemas personales se sustentan en el pensamiento. Entonces, si nosotros dejásemos de imaginar tanto el futuro, tendríamos una vida menos dolorosa y una vida menos sufrida, si pensáramos menos. También tenemos el centro motor localizado a la altura de la laringe, sobre la columna. Utiliza la energía motriz, se relaciona con el sentido de la vista y con el defecto de la ira. La ira es sencillamente el mal uso de la fuerza o el uso egoico de la fuerza interior. Se relaciona con la vista porque a pesar de los conceptos que nosotros tengamos, la vista es algo que se mueve, la vista es algo que se controla, es decir, el ser humano puede decidir dónde pone la mirada. Una persona o cualquiera de nosotros tiene la capacidad de decidir a dónde enfoca la mirada. En una persona, a dónde le enfoca la mirada a esa persona. En la calle, en dónde enfoca su mirada. En la casa, en la habitación, donde sea. El ser humano siempre tiene la capacidad de decidir en dónde va a enfocar su mirada. Y dependiendo de dónde la enfoque, pues observaremos que son los defectos psicológicos quienes deciden dónde voy a poner la mirada, en lugar de la conciencia como lo debería ser. Entonces, cuando uno logra empezar a controlar la mirada, pues tiene mucho de control sobre el centro motor, muy contrario a la actividad de un yo llamado el yo mirón. Entonces, este centro utiliza la energía motriz en la palabra, en la obra y en la omisión. Y su efecto es la ira propiamente por el mal uso de la fuerza. Entonces, el centro motor tiene como capacidad, como función, hacer, diferente a crear, que es la del centro sexual. El hacer es a través de las palabras, obras y omisiones.
a pesar de los conceptos que nosotros tengamos, cuando uno habla, uno está creando. Uno no sabe lo que uno está haciendo y literalmente por la boca muere el pez. Uno se condena no solamente por lo que hace, sino por lo que dice también. Antiguamente en nuestra sociedad la palabra tenía poder. La palabra se usaba como intercambio comercial incluso. La palabra era algo cotidiano en la vida de que cada persona tenía como un valor. La palabra de uno tenía algo de valor y uno empeñaba su palabra como manera de compromiso. Pero hoy en día la palabra no vale nada y la palabra de ninguno de nosotros prácticamente vale nada, pues hemos nacido en una época diferente donde todo se desvaloriza. Entonces nosotros estamos haciendo con cada palabra que decimos y de cada palabra que se dice tendremos que rendir cuentas. Si hay algo que no se puede devolver, así como una flecha lanzada, es una palabra dicha. Entonces, mucho del karma que nosotros tenemos que pagar es por lo dicho y por el dolor o el daño ocasionado por la palabra. Si tuviéramos más control de la lengua, nos ahorraríamos gran cantidad de problemas. Nos ahorraríamos gran cantidad de karma, pues el karma se gana por palabra, obra y omisión. Y si nos damos cuenta, si observamos, es mucho más lo que decimos que lo que hacemos. Son muchas más las palabras que los actos. Y si también nos queda algo de autoobservación, pues podemos observar lo que es una omisión. El deber de hacer algo, pero el omitirlo deliberadamente o pues reemplazarlo por otra actividad. Este centro es totalmente mecánico y aprende a hacer cualquier cosa y perfecciona el movimiento hasta que no participa para nada del pensamiento. Eso lo podemos ver claramente cuando uno aprende a conducir un automóvil, un vehículo. Nosotros aprendemos a que tenemos que pulsar el embrague o el clutch, dependiendo del país donde vivimos, o la transmisión, etcétera, y tenemos que mover la caja de cambios, la palanca de cambios, la transmisión, etcétera. Y esto es un proceso que se hace mecánico, los pedales y la palanca. Y a medida que mientras más lo hacemos, más se va mecanizando ese proceso hasta el punto en que no interviene el pensamiento. Lo mismo vemos cuando una persona trabaja en una planta de producción. Vemos muchos videos de esos en las redes sociales, de personas que trabajan muy rápidamente con sus manos, cajeros que cuentan muy rápidamente los billetes en los bancos, y creemos que eso es una virtud, creemos que eso es un superhumano, creemos que eso es algo digno de admirar, y realmente es más bien algo triste. Es una conducta que le tocó aprender al centro motor para que esta persona pueda ganarse su sustento. Pero esas cosas no son realmente ni superpoderes ni proezas. Son actividades del centro motor que cualquier persona puede lograr hacer y que tristemente por necesidad esa persona tuvo que desarrollar esa habilidad que solo le servirá para desempeñar esa labor. Entonces el centro motor mecaniza todo. Mecaniza hasta la forma de hablar, hasta la forma de caminar, hasta la forma de expresarse, a las expresiones faciales. Es lo que más nos caracteriza como autómatas, como robots. Entonces es un centro que también maneja la voluntad. Ya sabemos que la voluntad siempre o casi siempre es egoica, casi siempre hacemos la voluntad del ego, por lo tanto casi siempre lo que decimos es una palabra que viene del ego, es una obra que viene del ego, o el ego nos lleva a omitir algo propio de la conciencia, como muy claramente se ve cuando no queremos practicar. Cuando sabemos que tenemos que practicar, hemos de practicar, pero deliberadamente omitimos la práctica, o preferimos reemplazar la práctica por otra actividad, y posiblemente actividad placentera. Entonces, este es el centro motor. Luego tenemos el centro emocional superior, ubicado a la altura de la glándula pituitaria o la hipófisis. Utiliza la energía de la conciencia. Su sentido es la autoobservación o la clarividencia, y su defecto es la gula, o el defecto asociado a este centro es la gula. Entiéndase como gula los desequilibrios. Gula no es simplemente comer mucho, la glotonería o la
la insaciabilidad de estar comiendo. Gula es desequilibrio tanto de exceso como por deficiencia. El ser humano se desequilibra por hacer mucho de algo o por no hacer algo también. Entonces, la gula la vemos en la insaciabilidad cuando nosotros tenemos un vicio y somos insaciables en ese vicio. Cuando tenemos pereza y somos insaciables en la propia pereza. Cuando hablamos y somos insaciables al hablar. Entonces la gula está relacionada con el desequilibrio por exceso y por deficiencia. El sentido es el de la autoobservación o clarividencia, teniendo en cuenta que la clarividencia radica en uno observar sus propios defectos psicológicos. Es con este centro con el que nosotros nos vamos a autoobservar. Entonces se utiliza la energía de la conciencia y tiene una función particular que es la de juzgar y medir efectos. Cuando hablamos de juzgar, hacemos referencia a juzgarnos a nosotros mismos. Es diferente a juzgar a las demás personas. Entonces, cuando se juzga al hermano, a la hermana, haciendo referencia a los hermanitos de la raza, a que todos somos hermanos, tanto los hermanos de África, de Asia, de Europa, de América, etcétera. Cuando se juzga a los semejantes, al prójimo, por así decirlo, perdemos la capacidad de juzgarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando yo juzgo a una persona por chismosa, por calumniadora, por iracunda, por violenta, por perezosa, por codiciosa, por despilfarradora, por envidiosa, por glotona, por prostituta, por lo que sea, cuando uno se atreve a juzgar a alguien más, pierde la capacidad de juzgarse a sí mismo. Por lo tanto, no podrá producir un cambio en su interior. Para uno producir un cambio en su interior, tiene que juzgar hacia adentro. ¿Cómo uno va a poder eliminar un defecto psicológico de la pereza si está juzgando de perezosos a los demás? Cuando yo ataco a alguien y le juzgo de perezoso, sea un varón o una mujer, etc., y veo su propio defecto de la pereza, eso me hace imposible ver mi propio defecto de la pereza. Y así con todos los defectos psicológicos. Cuando yo juzgo a alguien por su defecto de la ira, eso me impide a mí encontrar mi propia ira en mi propio interior. Y también aplica para todo. Cuando decimos que es una persona chismosa, una persona calumniadora o una persona envidiosa, podemos caer muy fácilmente. Por ejemplo, ¿cómo somos nosotros cuando vamos por la calle, encontramos una mujer parada en una esquina con una falda corta y una prenda sugestiva? De inmediato se nos disparan los juicios contra esta persona, y esto nos impide encontrar el mismo defecto dentro de nuestra propia psicología. Por lo tanto, la persona que se juzga a sí mismo y reconoce que yo soy el chismoso, yo soy el violento, yo soy el grosero, yo soy el agresivo, yo soy el orgulloso, yo soy el bribón intelectual, yo soy el fornicario, yo soy el lujurioso, yo soy el perverso, o yo soy el despilfarrador, el tacaño, el glotón, el desequilibrado, pues está dando uno el primer paso para eliminar eso dentro de sí mismos. Entonces, aquellos defectos que nosotros menos queremos reconocer dentro de nuestra propia psicología son los defectos más arraigados que tenemos. Cuando nosotros observamos un defecto en otra persona, se está reflejando, tal cual como cuando nosotros nos reflejamos ante el espejo. El defecto está interesado en que lo veamos afuera para que no podamos verlo adentro. Y si no lo podemos ver adentro, pues sencillamente no se podrá eliminar. Entonces, esta es la función del centro emocional superior: juzgarnos despiadadamente a nosotros mismos y reconocer que tenemos desde lo más bajo y grotesco que tiene el ser humano hasta lo más bonito, lo más angelical y lo más tierno y lo más adornado que podamos imaginar. Tenemos el yo asesino, tenemos el yo ladrón, tenemos el yo abusador, entre muchos otros defectos psicológicos que somos fáciles de juzgar en los demás, pero difíciles de encontrar dentro de nosotros mismos. También tiene una capacidad este centro superior, que es el de medir efectos. Hay un poder de la conciencia que se llama la telemetría.
La telemetría es la capacidad de medir efectos, la capacidad de conocer las consecuencias de una decisión o las consecuencias de saber qué va a ocurrir por determinada acción o por determinada causa. Es decir, conocer las consecuencias de una causa, medir los efectos de una acción, es la telemetría. Y por último tenemos el centro intelectual superior, ubicado en la glándula pineal. Utiliza la energía del espíritu puro, que es una energía que proviene de la octava dimensión, por encima de la séptima obviamente, y que se relaciona con los estados de sabiduría. Utiliza o se relaciona con el sentido de la polividencia. La polividencia es la capacidad de ver simultáneamente todas las dimensiones. Que nosotros eventualmente, fruto del trabajo, podamos ver al mismo tiempo la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión al mismo tiempo. Y su defecto que se relaciona es la envidia, porque la envidia se relaciona con el saber, que lo veremos un poco más adelante. Cuando nosotros sabemos algo, se nos activa la envidia. ¿En qué sentido? Cuando sabemos que a un compañero de trabajo le ascendieron y a mí no, se me activa la envidia. Cuando yo sé o sabemos que a una persona le está yendo mejor que a mí, se me activa la envidia. Cuando sabemos que una persona se compró un carro nuevo, lo más de bonito, a mí se me activa la envidia. Entonces, la envidia se activa, es el resorte secreto relacionado a cuando uno sabe algo y lo compara con otra cosa. Sufrir por comparar es algo propio de la envidia, y acabamos de ver pues las 7 cabezas de legión relacionadas con los 7 centros. La función del centro intelectual superior es saber, y es la sabiduría que viene del Padre, es una sabiduría propia del Padre, es la conexión que hay con el Padre, pues el Padre todo lo sabe. Entonces, ¿de qué nos va a servir el desarrollo del intelecto, el desarrollo de las teorías académicas, de los conceptos, de los mapas conceptuales, cuando toda la sabiduría la tiene el ser, cuando toda la sabiduría la tiene el Padre? Y es mucho más simple, no fácil, sino simple, conectarse con el ser y obtener su sabiduría. Sabiduría que no está ni en los libros, ni en los registros, ni en los periódicos, ni en los museos, ni en ningún lugar tridimensional. ¿O acaso preguntémonos a nosotros mismos en dónde vamos a encontrar las respuestas a nuestras decisiones? ¿En qué lugar, en qué libro, en qué museo, en qué medio de comunicación se encuentran nuestras existencias anteriores, nuestra identidad pasada, las raíces de nuestras decisiones, las razones de nuestros karmas? ¿En dónde se encuentran los secretos de nuestra propia vida individual? Solo se encuentran en el interior, en nuestro propio ser. No se encuentran en la mente. Entonces, estos que estamos viendo acá son los 7 centros de la máquina humana, lo que nos enseña esta conferencia. De abajo hacia arriba tenemos entonces el centro sexual, relacionado con el planeta Luna y la nota musical Do. Con la energía sexual, la función de crear, el defecto de la pereza y el sentido del tacto, obviamente relacionándose uno con otro. El centro instintivo, relacionado con el planeta Mercurio, la nota Re, y la energía vital, función de comprender, desear, defecto de la codicia y sentido del gusto. El centro emocional, planeta Venus, nota Mi, energía emocional, función sentir, defecto lujuria, sentido olfato. El centro intelectual inferior, planeta Sol, la nota Fa, la energía mental, la función de pensar, el defecto del orgullo y el sentido del oído. El centro motor, el planeta Marte, la nota Sol, la energía motriz, la función de hacer, el defecto de la ira, el sentido de la vista. El centro emocional superior, el planeta Júpiter, la nota La, la energía de la conciencia, la función de juzgar, el defecto de la gula y el sentido de la autoobservación y la clarividencia. Y el centro intelectual superior, el planeta Saturno, la nota Si, la energía del espíritu puro, la función de saber, el defecto de la envidia y el sentido de la polividencia. Como vemos, todo está formado de 7 en 7. El 7 es la ley de Lepta para Parshinok. El 7 es la ley que ordena el universo. Y no es casualidad,
de que tengamos 7 centros, 7 chakras, 7 cuerpos, 7 días, 7 planetas principales, etc. Mucho se da de 7 en 7 y es por la ley del orden. El 3 crea y el 7 ordena. Entonces podemos observar las cabezas de la legión actuando en cada uno de los centros principalmente. Ya aprendimos que cada centro tiene una función consciente y una función mecánica, y que estamos acostumbrados a hacer las funciones mecánicas y egoicas, no las funciones conscientes, porque es algo que ni siquiera sabíamos que existía. Así como que cada centro trabaja con su propia energía. ¿Cuántas veces nosotros hablamos de lo que no sabemos y decimos que yo creo en las energías? A mí me gustan las cosas de las energías y yo sé mucho sobre las energías, y no tenemos ni idea de qué son las tales energías. Pues en este conocimiento ya estamos aprendiendo cuál es la energía o energías que manejamos como seres humanos. Ahora vamos a ver el estado en que se encuentran los 7 centros. El estado actual de los 7 centros es un estado de desequilibrio, en el cual la energía de cada centro está más o menos desgastada. No hay un balance, no hay un equilibrio, no hay una armonía. Lo que hay es un caos, lo que hay es un desorden, un adulterio, un llamado desequilibrio. Este desequilibrio ocurre porque nadie está interesado por trabajar sobre sí mismo. O pongámonos nosotros a reflexionar qué persona está interesada en observar su mente, su propia emoción. ¿Qué persona está interesada en cuidar lo que dice, lo que hace, y lo que piensa y lo que siente? Entonces veremos que nadie le interesa observar su mundo interior. Nadie le interesa, casi nadie en todo el planeta, en toda la raza y la humanidad, está interesado por cambiar su forma de pensar, cambiar su forma de sentir y su forma de obrar. Todos nosotros creemos que tenemos razón en lo que decimos. Todos nosotros creemos que nuestros pensamientos, o más bien nuestros sentimientos, son de lo más puros y lo más reales. Creemos que nuestros pensamientos son de lo más correctos e inamovibles y que solo nosotros tenemos razón. Y creemos que nuestras obras son de lo más justas y que las personas no nos comprenden o no nos entienden, cuando nosotros ni siquiera nos entendemos o nos comprendemos a sí mismos. Entonces, nadie se conoce a sí mismo. Todo el mundo cree conocerse, pero uno no se conoce a sí mismo. Y yo creo conocerme a mí mismo porque conozco mi nombre, conozco mi apellido, conozco dónde nací, conozco cómo me visto, conozco la cara que tengo cuando me veo al espejo, conozco mi forma de hablar, mi forma de caminar, mi forma de pensar, conozco la música que me gusta, conozco la comida que me gusta, conozco las cosas que me agradan y me desagradan, y creo que eso es conocerme a mí mismo, cuando lo que estoy haciendo es apenas conocer un poquito de la personalidad, lo cual es lo más superficial del ser humano. Eso no es conocerse a sí mismo, y conocerse a sí mismo es lo que enseñamos en este curso. Entonces, cada centro lo podemos comparar como con una batería. Sabemos que las pilas, baterías, almacenan energía, ¿verdad? Conocemos la batería de un carro, la batería de un celular, la batería de una computadora, etc. Y sabemos que las baterías se cargan y se descargan. En el caso de un celular, todos nosotros estaremos viendo esta conferencia a través de un celular o una computadora y tenemos muy claro lo que es cargar y descargar un celular. Entonces, tenemos muy claro que cada vez que usamos un celular, lo descargamos un poco. Y dependiendo del uso que le demos al aparato, lo descargaremos más o lo descargaremos menos. Entonces, podemos representar cada centro como una batería. Como que cada día nos dan las baterías llenas y depende de nosotros lo que ocurra. Entonces, ya teniendo claro que cada centro funciona como una batería que almacena energía, y ya sabemos cuál energía es: la energía sexual, la energía instintiva, la energía emocional, energía mental y energía motriz, porque solo vamos a hablar ahora de los 5 centros inferiores, pues veremos que esta batería se carga y se descarga. En la mañana, lo primero que va a ocurrir es que el centro instintivo es el que provee la energía y le va a dar la energía al centro emocional, al centro intelectual y al centro motor, una determinada cantidad de energía.
No energía eléctrica como la de un aparato, energías las que acabamos de enseñar. Entonces, el centro instintivo es el tetrasustentador, abastece de energía a los demás centros y lo que sobra, los excedentes, se los deposita al centro sexual. Hasta ahí hemos iniciado el día. Hasta ahí todo va bien. Pero después de esto es que inicia el caos. Y después de eso es que inicia todo el desequilibrio de nuestro interior. Entonces, a medida que avanza el día, nosotros vamos descargando la energía del centro intelectual con cada uno de los pensamientos, cada uno de los recuerdos, cada una de las ideas, de las fantasías, de las proyecciones, de los planes, de las angustias, de las preocupaciones, de los miedos, etc. Cada cosa, cada defecto psicológico que pasa por el centro intelectual descarga a este centro, se roba la energía. Por eso los yoes siempre los representamos como ladrones, porque lo que hacen es robarse la energía. Hasta tal punto que se han robado toda la energía intelectual, y cuando esto ocurre, el centro intelectual, para seguir funcionando, le tiene que ir a robar la energía al centro sexual. ¿Qué significa esto? Que esto es el robo del robo. Los yoes se robaron la energía mental, pero el intelectual, para seguir funcionando, tiene que ir a robarle la energía al sexual, que era donde estaban los excedentes. ¿Qué significa esto? Que estamos fornicando. Fornicar no es el concepto religioso que teníamos. Fornicar es simplemente el desperdicio de la energía. Y vemos que cuando hemos vaciado completamente al centro intelectual, vamos a producir un desgaste sexual. Pareciera como que no está relacionado, pero sí. Podemos llegar a producir un desgaste sexual cuando hemos desgastado toda actividad mental o intelectual. Eso lo podemos ver claramente cuando, por ejemplo, en nuestra época académica o en el trabajo que tengamos, decimos que nos sentimos embotados. Aquí en Occidente, en Colombia, que es donde transmitimos, tenemos una palabra que se llama embotamiento, y es que significa que cuando la persona ya está desgastada, ya está vaciada mentalmente, ya le cuesta concentrarse y le cuesta pensar porque acabó con su energía intelectual, cosa que es propia de los colegios, las universidades, etcétera, y que cada quien, con la conciencia que tenga, podrá ver qué tan correcto o qué tan incorrecto es el paso por estas instituciones. Entonces, el centro intelectual le roba energía al sexual para poder funcionar. Eso es un adulterio. Adulterio no es simplemente ser infiel y tener sexo con otra persona. Adulterio es cuando algo se vuelve impuro, cuando algo se contamina, cuando se daña el correcto orden de algo. Eso es un adulterio. Cuando una gota de tinta le cae al agua y la contamina, eso es un adulterio. Entonces, que haya energía sexual funcionando dentro del centro intelectual, o bueno, para ponerlo de esta forma de ejemplificar, pues eso es adulterio. Que el intelectual tenga que funcionar con sexual es adulterio. Luego tenemos también el desgaste del centro motor con cada palabra, cada obra. Entonces, incluso también con las omisiones, porque si yo no hago algo que tenía que hacer, es porque lo reemplacé por otra actividad. Si yo tenía un deber, una labor por cumplir, pero ya la omití, es porque prefería hacer algo más por encima de eso. Por lo tanto, las omisiones pues están relacionadas obviamente con los actos. Entonces, nosotros vamos a desgastar, o lo que hacemos es desgastar el centro motor con cada palabra que se dice y también cada acción que se hace. Vemos algunas personas que especialmente desgastan este centro, algunas personas que tienen que trabajar en cosas como la atención al cliente, personas que tienen que contestar el teléfono durante todo el día, pues son personas que van a resultar tremendamente desgastadas y que les va a costar mucho hacer este trabajo espiritual, porque pues su sustento depende de desgastar su energía motriz. Si nosotros aprendiéramos a hablar menos y a ahorrar mejor la energía, tendríamos una energía pues dispuesta para la práctica y hasta nuestras experiencias astrales serían mucho más claras. Si uno quiere tener claridad astral, si uno quiere tener claridad en los mundos internos, uno puede empezar hablando menos.
Cuando uno empiece a observar las palabras antes de decirlas, se dará cuenta de que mucho de lo que uno iba a decir es inútil, a menos de que yo sea una persona terca y yo justifique todas mis palabras. Pues ahí sí sería diferente, eso es dependiendo del nivel de conciencia de cada quien. Porque yo podría decir que todas mis palabras son necesarias. Yo podría decir que si hablo 10 millones de palabras al día, pues yo podría decir que todas las tenía que decir. Y eso pues cada quien responderá o yo responderé por mis actos si procedo de esta manera. Entonces, cuando uno ha desgastado toda la energía del centro motor, pues el centro motor va a hacer lo mismo, ir a robarle al centro sexual. Esto podemos verlo cuando decimos que llegamos muy cansados de hacer alguna actividad motriz, algo que involucre el movimiento mecánico del cuerpo físico, cuando ya estamos supremamente agotados. Una cosa es cansarse, que pues es como en cierto modo tenemos derecho a estar cansados, pero otra cosa es llevar al cuerpo físico al estado extremo de agotamiento que ya no podemos casi ni levantarnos. Eso es absolutamente equivocado y es un atentado contra el mismo cuerpo físico. Así sea que es por una actividad laboral. Y también tenemos el centro emocional, el cual se desgasta con cada una de nuestras emociones, justificadas o injustificadas, así sean agresivas o feas o bonitas o alegres o tristes o lo que sea. Se desgasta la energía del centro emocional con cada una de nuestras alegrías, cada una de nuestras tristezas, cada una de nuestras rabias, cada uno de nuestros miedos, cada una de nuestras frustraciones, cada una de nuestras fantasías, incluso cada vez que caemos en ese falso amor, ese falso enamoramiento, pues también se desgasta esta energía. Entonces uno puede ver como por ejemplo cuando uno va o personas que han ido a conciertos, a incluso eucaristías y celebraciones eclesiásticas, cómo las personas terminan vaciadas emocionalmente, como una persona en un concierto grita, salta, se emociona y termina fornicada totalmente, vaciada totalmente a nivel emocional, como en una persona en una misa que le dicen que se va a liberar, que se va a santificar, que le van a hacer perdonado todos sus pecados y las personas gritan, cantan, corren, saltan, lloran, parece un espectáculo dantesco realmente, pues ahí las personas terminan vaciadas o uno termina vaciado emocionalmente, para que veamos cómo en la vida cotidiana nosotros nos encargamos de autodestruirnos, teniendo las más buenas intenciones. Entonces, nosotros empezamos los días con las baterías llenas, las pilas llenas, pero lo que hacemos al final del día es haber acabado con todo. Desgastamos todo y es importante reflexionar a razón de qué, a cambio de qué acabé con toda mi energía motriz, a cambio de qué acabé con toda mi energía intelectual, emocional y hasta instintiva. Si nosotros valoráramos la energía como valoramos el dinero, tal vez ahorraríamos más la energía. ¿Será que a nosotros no nos duele perder tiempo o no nos duele perder dinero? ¿Cómo sentimos nosotros cuando hemos perdido dinero? Evidentemente es algo absolutamente desagradable. ¿Cómo somos nosotros cuando hemos perdido el tiempo? Cuando perdí una hora de mi vida, perdí un día, perdí 2 horas, etcétera. Asimismo es cuando uno pues pierde la energía. De la misma manera uno podría observar y darse cuenta, perdí un montón de energía intelectual pensando una cantidad de cosas que ni siquiera ocurrieron. Perdí un montón de energía motriz hablando un montón de cosas que no sirvieron para nada. Perdí un montón de energía emocional en un sentimiento que era falso o irreal o que no sirvió para nada. Y también el centro instintivo se desgasta con todos nuestros deseos, con estar deseando cosas constantemente. Entonces ocurre que cuando nosotros
Ocurre que cuando hemos vaciado en los centros, los cinco centros inferiores, cuando hemos vaciado toda la energía intelectual, emocional, instintiva, motriz, etcétera, los centros van a ir a robarle energía al sexual, como ya lo vimos. Y el sexual también, para funcionar, tiene que robarse la energía que le queden a los demás centros. Por lo tanto, lo que estamos viendo es el robo del robo del robo. Por lo tanto, vemos que es un caos, un estado de desorden absoluto, un estado caótico absoluto. Y es el estado en que se encuentra cada uno de nosotros, es el estado en que me encuentro yo, que se encuentran los demás, en que nos encontramos todos, un estado caótico en que no sabemos valorar, ni ahorrar, ni aprovechar la energía. Y lo que es aún peor, como decimos en Occidente, la cereza del pastel, para hacer peor las cosas, por puro placer o por puro vicio o por pura diversión, se expulsa la energía sexual fuera del cuerpo. Al llegar la noche con la pareja, se copula y se fornica o se masturba a la persona, sea varón o sea mujer. Entonces no solamente estamos mal, sino que nos empeñamos a estar peor. Entonces vemos que nosotros vamos a crear los cuerpos solares, los cuerpos en la alquimia de la transmutación, con los excedentes que queden de los centros. Y si no quedan excedentes, entonces ¿con qué vamos a trabajar? Si no queda nada al final del día, ¿con qué vamos a crear? ¿Con qué materia prima vamos a crear si la materia prima la desbaratamos a lo largo del día? Es importante que nos choquemos y hagamos una reflexión sobre todo lo que sentimos, pensamos, hacemos, decimos y omitimos. Y ya vamos a ver cómo es que se repara este terrible daño. Entonces ahora vamos a ver la solución, porque no solamente mencionar el problema, tenemos que encontrar una solución práctica y este conocimiento es práctico. Este conocimiento no es una teoría a la que las personas vienen a creer lo que se les dice. Es un conocimiento práctico donde enseñamos cómo resolver un problema. Entonces, ¿cómo se soluciona este caos? Primero, ¿cómo se equilibran los centros? Lo primero es aprender a observarlos. No es solo observarlos, es aprender a observarlos, porque a nosotros nadie nos enseñó que esto existía, nadie nos enseñó que esto había que observarlo. Ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en la calle, ni en la casa, ni en la universidad, ni en ningún lado nos enseñaron que habían 7 centros y todo esto que estamos aprendiendo en esta conferencia. Entonces, si uno de verdad quiere tener una vida diferente, aspirar a una vida superior en el sentido de la conciencia despierta y libre, pues tenemos que empezar a aprender a observar los centros. Y una vez empezamos a aprender a observarlos, a través de la autoobservación que la enseñamos desde la conferencia número 1, pues el segundo paso será ahorrar la energía, aprender a ahorrar la energía para que no se roben el centro sexual, los yoes. Como ya vimos, todos los centros, todos los yoes van a ir a robarse al centro sexual y el centro sexual es el encargado de crear. Entonces el segundo paso, ahorrar la energía, y eso se consigue con la muerte. Entonces, esto que vemos aquí en la pantalla es el llamado cuaternario. El cuaternario es la piedra cúbica de Yesod. El cuaternario se relaciona con la piedra sobre la que Pedro edificó la iglesia. Pedro o el Padre o nosotros. Nosotros tenemos que edificar nuestra propia iglesia en la roca del sexo. Pero para poder hacer eso necesitamos el equilibrio de los centros. ¿Cómo se equilibran los centros? De esta forma. Recto sentir, recto pensar, recto obrar y recto hablar. Si nosotros sentimos, pensamos, obramos y hablamos con absoluta rectitud, podremos empezar a resolver este caos y podremos empezar a equilibrar los centros. Esto se hace con la autoobservación. Entonces, de esta manera hacemos que coincida lo que sentimos con lo que pensamos, con lo que hacemos y lo que hablamos. De esa forma coincidiremos y seremos una persona recta en el sentido objetivo de la palabra.
porque cada uno de nosotros tiene su propio concepto de bueno y malo, de recto e incorrecto, y ya veremos cómo lograr lo objetivo. Entonces, ¿qué es? Vamos a entrar en detalle. ¿Qué es el recto pensar? ¿Cómo lograr el recto pensar? El recto pensar se logra cuando nosotros nos autoobservamos y nos damos cuenta que aquello que estamos pensando es un defecto. Y por ser un defecto, simplemente por eso se tiene que morir. Al detectar un defecto, uno ya sabe que eso no es la conciencia, eso no es el ser, y como no es el ser, pues entonces se muere. Tiene que morirse, se le tiene que pedir a la Madre Divina, mate este pensamiento, elimine este plan, elimine esta fantasía, elimine este recuerdo, pues esto no es el ser, esto no es la conciencia. ¿Cómo nosotros sabemos si estamos pensando con rectitud? Entonces, para saber si uno está pensando con rectitud, hay 3 filtros: verdadero, justo y útil. ¿Será que lo que yo estoy pensando, eso es real o eso es falso? ¿Eso es verdadero o no? Ya con que simplemente eso sea falso, ya es candidato a morirse. ¿Será que lo que yo estoy pensando es justo? Lo justo hace referencia a lo que hace justicia dentro de nosotros mismos, a lo que es correcto de la conciencia, a lo que es necesario de la conciencia. Lo justo es lo que tiene una razón de ser consciente, opuesto a la justificación. La justificación es cuando uno quiere hacer pasar por justo un error. La justificación es cuando yo cometo un error, pero me quiero lavar las manos y lo justifico como si fuera justo. Entonces, lo justo es opuesto a la justificación. Lo justo se relaciona con la muerte. ¿Será que es justo eso que estoy pensando? Y también, ¿es útil eso que estoy pensando? ¿Será que si yo me voy a entrevistar con alguien y yo estoy pensando todas las posibilidades de respuestas que esta persona me va a decir, eso será útil? Empezando porque eso es falso. No tengo la realidad de las respuestas que me va a decir una persona. No conozco la realidad de mi futuro. Por lo tanto, mucho de lo que yo imagine sobre mi propio futuro va a ser falso, pues no conozco realmente mi futuro, a menos de que ya lo haya visto astralmente, que es diferente. Una cosa son las fantasías mentales que uno tiene y otra cosa es la realidad. Lo mismo pasa con el recto sentir. ¿Cómo sé si lo que estoy sintiendo es recto? Pues simplemente al notar que esto es un defecto psicológico, se le pide a la Madre Divina, Madre mía, elimina esta sensación, esta tristeza, esta angustia, esta rabia, este miedo, esta preocupación, etc. Incluso también esta alegría. Pues la alegría, tarde o temprano, por ley de péndulo, se convierte en tristeza. Más adelante veremos la ley del péndulo. Entonces uno pasa por este filtro. ¿Será verdadero, justo o útil aquello que estoy sintiendo? Tal vez a alguna persona le pueda parecer un proceso tedioso. Lo que pasa es que yo lo estoy explicando de una manera detallada, lenta y específica para que lo podamos entender. Pero en la práctica esto es más espontáneo de lo que creemos. El recto obrar. ¿Será que lo que yo voy a hacer es verdadero, justo y útil? Empezando también por lo útil. Uno muchas veces puede notar que lo que uno va a hacer no es nada útil, es una ociosidad. ¿O será que es justo? ¿Será que aquello que yo voy a hacer me gustaría que me lo hicieran? ¿Qué pasaría si me devolvieran eso que yo voy a hacer? ¿Será que me parecería agradable? Posiblemente no. Entonces uno debe observar aquello que desea hacer, sus obras, y darse cuenta del ego que existe en ellas. Y también en el hablar. Mucho de lo que uno habla es inútil. ¿Será que cuando yo voy a decir algo, a mí me consta eso que voy a decir? ¿O simplemente estoy repitiendo algo que alguien más dijo? ¿Será que yo soy un replicador de chismes? ¿O me consta por comprobación directa algo que voy a decir? ¿Será que es útil? ¿Será que para la otra persona le sirve de algo que yo le diga esto? ¿Y será que es justo decirle eso a alguien más? Entonces es importante reflexionar esto dentro de nosotros mismos. Si encontramos lo verdadero, justo y útil dentro de cada sentimiento, pensamiento, obra y palabra,
empezaremos a equilibrar los centros y empezaremos a dejar de ganar tanto karma, pues nosotros ganamos karma todos los días por todo lo que decimos, o en cierto modo por todo lo equivocado que decimos y que hacemos. No es que sea tan matemáticamente exactamente así. Evidentemente hago referencia a las palabras egoicas y a las acciones egoicas. Entonces, si iniciamos esta estrategia, veremos que son muy pocas cosas que hacemos, decimos, sentimos y pensamos que son verdaderas, justas y útiles. Es muy poco lo verdadero, justo y útil dentro de nosotros. Nos daremos cuenta que, entonces, no hacemos sino boberías, nunca pensamos nada útil, nunca sentimos nada bueno y hablamos demasiado. Mucho de lo que hacemos es ocioso, mucho de lo que pensamos realmente no nos va a servir para resolver nuestros problemas, mucho de lo que sentimos es puro sufrimiento y pura cosa negativa, y mucho de lo que hablamos pues es excesivo, hablamos demasiado. Y veremos que mientras menos hablemos, nuestra vida va a cambiar, nuestra vida va a ser diferente. Somos como una olla de presión, en que mientras más hablamos, la olla pierde presión y en cierto modo perdemos claridad de la conciencia. Si uno quiere tener unas experiencias astrales bien claras, si uno quiere tener menos desgaste de la energía y menos karmas, uno puede empezar por hablar menos, callarse más, y notaremos cómo el defecto psicológico protesta contra tener que callarse. El yo quiere hablar sí o sí, y la conciencia es más silenciosa que habladora. Entonces, la conclusión de todo este aspecto en que nos encontramos pues es el puro fracaso. Nos encontramos fracasados en una vida fracasada y ya sabemos por qué. Nosotros tenemos la tarea de investigar dentro de nosotros mismos todas estas emociones, pensamientos, palabras y obras que nos han concluido en este estado de fracaso en que nos encontramos el día de hoy, a esta hora y en este momento. Entonces, al poner en práctica esta estrategia, se inicia el ahorro de la energía y esta nos permitirá, utilizando bien el sexo, crear los cuerpos existenciales del ser y salir del estado animal en que nos encontramos actualmente. Como cualquier posibilidad del ser depende de esto, debemos empezar a practicarlo inmediatamente. Entonces, una vez dada la enseñanza, de una vez la podemos empezar a practicar si es que de verdad en nuestro corazón algo se nos mueve y tenemos el anhelo de liberar la conciencia atrapada. Entonces, mientras más defectos de la mente eliminemos, más energía disponible tendremos. No solo de la mente. Mientras más defectos eliminemos de un centro, pues ese centro se va a volver más puro, más claro, más inalterado. También podemos, por ejemplo, reflexionar en un ejemplo. ¿Qué pasaría si nos cobraran dinero por cada palabra que decimos? Que tuviéramos un micrófono conectado a una cuenta bancaria y cada palabra que decimos nos la cobran, monetariamente hablando. ¿Será que ahí sí nos preocuparíamos por hablar menos? ¿Será que ahí sí nos preocuparíamos por ahorrar más verbo? Pues de esta manera similar, con este ejemplo, nos damos cuenta el valor que tiene la energía. Y bueno, esta fue la conferencia del día de hoy. Esta fue la conferencia de los 7 centros de la máquina humana. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios y en el Messenger de la página de Autoconocimiento Universal. Les invitamos también a las salas físicas, a las personas que se encuentran en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, la ciudad de México DF, en México, o la ciudad de Huancayo, en Perú. Existen 3 salas físicas en Latinoamérica en las que si desean profundizar este conocimiento, conocer este conocimiento de una forma más profunda, más directa, pues pueden asistir a las salas físicas, que de igual forma es gratuito y se ven las mismas conferencias que estamos viendo de manera virtual. Entonces, vamos a proceder a observar los comentarios. Las
redes de autoconocimiento universal las pueden encontrar en Facebook, YouTube, WhatsApp y Telegram. Y los enlaces y números que ven en pantalla pues los pueden utilizar para hacer preguntas o estar en contacto con nosotros. Entonces, saludamos a las personas que nos acompañaron. Antonio, Sara, Cami, Johanna, a Conocimientos de México, a Rosario, a Flor o a Manuel. Buenas noches para todos. Y nos comentan: ni alegrías ni tristezas, estar en el camino del medio es a lo que le llaman andar en el filo de la navaja, el punto céntrico, el camino del medio, sin pasar en los extremos. Es a lo que le llaman la no identificación. Uy, es entrar en un vacío, lo que llaman el vacío iluminador. Así es, Emanuel. Qué bueno que lo tienes relativamente claro. Falta el detallito del vacío iluminador. Más adelante, cuando veamos la ley del péndulo, comprenderemos más en detalle cómo las emociones, cómo los estados psicológicos saltan de un lado al otro en el péndulo, y nosotros también vamos pendularmente de un lado para el otro entre alegrías y tristezas, como el péndulo de un reloj. Y eso no puede ser así, no puede ser que seamos como una veleta al viento. Algunas personas se choquean, no les gusta escuchar de que hay que eliminar la alegría, pues confunden alegría con felicidad. Y la alegría es un aspecto, como allá el ejemplo que dimos, un aspecto de condición. A mí me pueden condicionar a través de la alegría con un regalo, con unas palabras bonitas, con unas atenciones. Entonces, alegría es diferente. Cuando uno se encuentra, por ejemplo, en un estado de parranda, en un estado de fiesta, y ahorita que llega diciembre lo podemos observar, estemos atentos a lo que va a ocurrir en diciembre en nuestra vida cotidiana, que podemos observar esto que estamos enseñando. Cuando estamos en estados eufóricos, cuando nos subimos a las mesas, cuando somos el que más grita, el que pega los alaridos, en medio de la borrachera, cuando nos reímos a carcajadas, cuando estamos supuestamente tan alegres, el día de mañana eso se voltea y toda esa alegría se vuelve dolor y se vuelve tristeza. Y eso tiene una razón de ser. La ley del péndulo existe para que nosotros podamos comprender las dos polaridades de un defecto psicológico y podamos matar al defecto en las dos polaridades. Por eso efectivamente sí se llama el camino del filo o la senda del filo de la navaja, porque es caminar como por una navaja, porque podemos cometer errores por exceso y por deficiencia. Si nos caemos por un lado es un abismo, si nos caemos por el otro lado también es un abismo, y no es fácil lograr el perfecto equilibrio emocional, intelectual y motriz. Para eso se requiere estar concentrados en el corazón. Entonces, respecto al vacío iluminador, es un estado de conciencia libre. Para eso enseñamos la práctica de la meditación trascendental. Cuando enseñamos la meditación trascendental y la practicamos a través de koanes o de mantras, lo que va a ocurrir es que la conciencia se escapa a las dimensiones superiores, se produce como una succión, por eso precisamente se llama vacío. Uno puede sentir como que uno es absorbido, y uno se siente absorbido a las dimensiones superiores, y allá se produce el vacío. Allá, en ausencia del ego, en ausencia de la mente, lo que queda es la conciencia, pues la mente no puede llegar a las alturas de la conciencia. La mente no puede pasar más arriba de la quinta dimensión, y la conciencia sí lo puede hacer. Por lo tanto, veremos que es mejor la sabiduría de la conciencia que los conceptos de la mente. Ese es el vacío iluminador. Entonces, nos preguntas en México en qué parte. Permíteme, te envío la dirección por privado ya en un momento, o te la dejo aquí en el comentario que has hecho para que te quede la dirección de la sala de México y puedas asistir exactamente. Permíteme un momento y ya te la busco. Ya permíteme un momento y ya te la puedo buscar. También nos preguntan
Buenas noches, también se pierde energía cuando la charla es en voz silenciosa. Bueno, buenas noches, Hugo. También puede ser posible que sí, pero más adelante, bueno, podemos explicar algo que es la charla interior y la canción psicológica. La charla interior y la canción psicológica son dos expresiones del orgullo, son dos expresiones de el centro intelectual o de la actividad mental o de actividad intelectual. Cuando nosotros estamos hablando, estamos aquí vocalizando con el verbo, con la garganta, utilizamos la energía motriz, pero cuando estamos utilizando la mente es la energía mental. Entonces, cuando nosotros estamos recordando lo que me hicieron, uno puede recordar, por ejemplo, en la charla interior, esos casos cuando una persona saca su repertorio de quejas y empieza a recordar todo lo que le pasó, lo malo que me hicieron o lo bueno que yo hice. Entonces, cuando yo empiezo a contar cómo era hace 5 años, cuando yo estuve en tal parte y yo hice tal cosa, y esa canción psicológica empiezo a ayudar a repartirla y a repartirla y a repartirla entre mis vecinos, mis amigos, en mi empresa, con mis compañeros de trabajo, etcétera. O por el contrario, todo el daño que me causaron y que me causó mi expareja, mi exesposo, mi exesposa, mis hijos, mis hijas, mi papá, mi mamá, mi familia, mis vecinos, etcétera, el gobierno o en donde yo estudié, mis profesores, que es que cuando yo estaba pequeño un profesor me hizo tal cosa y empiezo yo a contarle este cuento a todo el mundo. Entonces, esta charla interior es estar repitiendo esta historia de mi vida ante las demás personas. Existe la charla silenciada, que es cuando yo mismo me echo el cuento y cuando yo mismo estoy rememorando todo este daño que me causaron o toda esta bondad que yo produje a alguien más. También pasa otra cosa, que es la canción psicológica, es la que acabo de explicar. Me acabo de cometer ese pequeño error. Lo que acabo de explicar es la canción psicológica. La charla interior es cuando mis yoes hablan entre ellos. Cuando alguien me dice algo desagradable y yo por dentro me quedo insultando, me quedo agrediendo. Cuando intelectualmente le estoy diciendo de todo a esa persona, pero pues yo estoy callado, pero mentalmente le estoy atacando y le estoy diciendo de todo. Esa es la charla interior. Como cuando voy por la calle, voy distraído y voy pensando todo tipo de cosas, esa es la charla interior. Entonces sí pasa de que uno charla con uno mismo internamente, lo podemos ver incluso esta misma noche cuando nos vayamos a relajar, cómo podemos escuchar las voces de los yoes psicológicos. Y como el error que les estoy corrigiendo por mí mismo, la canción psicológica es cuando yo repito mi queja de lo malo que me hicieron y lo bueno que yo hice en mi libro de cuentas de una persona u otra. Entonces, se pierde energía de tipo intelectual. Entonces, ya tenemos la dirección de la Sala de México. Entonces te la podemos enviar por Messenger y por el comentario. Como estamos transmitiendo a través de una página, creo que no me permite mandar mensajes directos al perfil. No me permite. Entonces, si tú nos envías primero el mensaje a la página, ahí sí puedo responder. Pero no puedo ser yo el primero que mande un mensaje. De igual forma, te lo dejo en el comentario. La dirección es en la avenida Benito Juárez y a San Pablo, San Andrés de Aguayucán, 16810 en la Ciudad de México. Las conferencias son de lunes a jueves, de 6 a 8 pm, con mi compañero Andrés Castillo, que él también tiene un conocimiento claro, un conocimiento correcto y es un conocimiento confiable en el que se puede practicar o se puede vivenciar. Entonces ya tienes la dirección de la sala física, ahí está en los comentarios. Si deseas nos puedes mandar un mensaje privado.
Y bueno, entonces si no tenemos más comentarios o más preguntas, les agradecemos por haber asistido a la conferencia de hoy. Les invitamos a la próxima conferencia. Estas conferencias virtuales son los días miércoles y sábados. Y las personas de las salas físicas, pues, dependiendo de cada sala, maneja cierto horario, entonces podemos preguntar. En este caso, la de México son los lunes y jueves de 6 a 8 de la noche. Entonces, les agradecemos por haber asistido a la conferencia del día de hoy y les deseamos que tengan una buena noche. Hasta luego.